vengo compartiendo en distintos encuentros que a la hora de conocernos a nosotros mismos, un ser humano que quiera conocerse a él mismo, en cuanto que le dedique una atención, en cuanto que le dedique un tiempo, puede ir percibiendo que en la persona, en cualquier persona, hay distintos componentes. Por ejemplo, si nos sentamos en una silla como yo estoy y simplemente guardamos silencio y respiramos, podemos poner atención a lo que somos. ¿Qué es lo que percibimos? Normalmente, lo primero que se percibe de uno mismo cuando se presta ese poquito de atención es nuestra parte física. Indudablemente todo ser humano tiene un componente físico, eso es evidente. La respiración, los latidos del corazón, la circunstancia en cuanto a gestos, en cuanto a la forma en la que está sentado, determinados picores que puede tener, en cuanto que se le dedica un silencio y estás atento a ti, la parte física se hace muy evidente, ahí está. Pero ¿somos nosotros la parte física? Es decir, siendo la parte física un componente nuestro, ¿somos eso? Mi percepción es que no. Mi percepción es que yo tengo una parte física, pero yo no soy mi parte física. La parte física me sirve como instrumento para estar aquí en el plano humano viviendo estas experiencias como ser humano. Pero yo soy mucho más que eso, con independencia que le estoy muy agradecido a mi cuerpo por lo que mi cuerpo me facilita. Con lo que el componente físico está ahí, pero tal como lo veo, no soy yo. Dentro del ámbito físico hay corrientes espirituales, se han hecho referencia a ellas en las preguntas, con lo que la vamos a abordar esta tarde. Se ha hablado de teosofía en las preguntas, se ha hablado de masonería, se ha hablado de antroposofía, se ha hablado de rosacruces. Bueno, pues estas corrientes espirituales nos ponen en evidencia que dentro de nuestro componente físico no solamente está el componente físico denso, que es el que percibimos, sino que hay otro componente físico que coloquialmente se denomina etérico. Es físico, pero tiene una sustancia más sutil que la física densa. Ese componente etérico también lo percibo en mí y creo que lo tenemos todos los seres humanos. Eso sí, ese componente físico-etérico es físico y por tanto está muy pegado, está muy ligado, es como una especie de molde sobre el que se construye el cuerpo físico denso, a su vez que otra función que presta es canalizar hacia el cuerpo físico las energías que nos rodean. Fundamentalmente lo que se conoce precisamente en teosofía como el principio vital. La vida que nos rodea, esa vida que está aquí, esa vida que emana, por ejemplo, del sol, esa vida que está en la naturaleza, el sol es la gran fuente de vitalidad, el cuerpo etérico la capta, cosa que nuestro cuerpo físico no tiene capacidad como para hacerlo, la capta y la transmite al cuerpo físico. En cualquier caso, el cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico conforman nuestra parte física y tal como lo percibo, yo no soy eso. Son instrumentos que están aquí en el contexto de esta encarnación, pero yo no soy eso. Si seguimos prestando atención en ese silencio, en esa respiración pausada, seguimos prestando atención a nosotros mismos, ¿qué podemos percibir de nosotros? Es muy sencillo el que podamos ver que en nuestro interior, por decirlo de alguna forma, se están moviendo cosas. Es el mundo de las emociones, es el mundo de las sensaciones, es el mundo de los sentimientos. En función del momento de nuestra vida, esas emociones pueden estar más aceleradas, menos aceleradas, más turbulentas, menos turbulentas, pero el mundo de las emociones está en nuestra vida. Emociones de múltiple tipo, emociones, vamos a llamarle de bajo nivel, en cuanto a que pueden ser emociones egoicas o emociones de alto nivel, de desarrollo espiritual, pongamos por caso, son emociones. Pueden ser emociones que a la mente le parecen positivas, la alegría, pongamos por caso, la empatía por las demás personas, pongamos por caso, pero pueden ser también emociones que nuestra mente considera negativas, la tristeza, la soledad. Todo esto lo sabemos perfectamente porque conforma a la experiencia humana, es el mundo de nuestras emociones. Pregunta, ¿somos nuestras emociones? La respuesta que yo puedo dar de una forma rápida, de una forma esquemática, como estoy haciendo ahora en esta introducción, es que yo no soy mis emociones. En mí hay emociones porque estoy encarnado como humano, pero las emociones no soy yo. He ido, entre comillas, recorriendo un camino en donde me han sido de mucha utilidad las experiencias de mucha gente que históricamente, sabios, sabias, grandes personajes, han escrito sobre esto, que nos dicen, ojo, las emociones parecen tuyas, pero no son tuyas. Tenemos que aprender a tomar una distancia con relación a ellas. De hecho, el mundo de las emociones surge en un ámbito nuestro que es
algunos denominan, para enfatizarlo, el cuerpo emocional o el cuerpo astral, porque esas emociones, de la misma forma que nuestro cuerpo físico se mueve en el ámbito físico, las emociones no se mueven en el ámbito físico, tienen un ámbito de despliegue y de desenvolvimiento distinto al ámbito físico, que coloquialmente y tradicionalmente se le ha denominado el plano astral. Y es como si nosotros tuviéramos un componente astral que es el que vibra, vamos a llamarlo así, y esa vibración vibra por las circunstancias cotidianas de la vida diaria, y esa vibración es lo que percibimos como emociones, como sensaciones, como sentimientos, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de calmar esas emociones, cuando se trata de equilibrar esas emociones cuando están desbocadas, casi todas las corrientes espirituales, incluso los terapeutas alejados de corrientes espirituales contemporáneos, nos hablan de la necesidad de tomar una distancia, de observarlos como algo que no son tú. Evidentemente están en ti, pero no eres tú. Con lo mismo que comentaba con relación al cuerpo físico denso y etérico, puedo compartir con relación a las emociones. Evidentemente en mi vida hay emociones, pero yo no me identifico con ellas, no las considero mías, no considero que sea yo el que se está de alguna forma manifestando o su esencia son esas emociones. Si seguimos observándonos, es también fácil percibir el mundo de los pensamientos. Es facilísimo, en cuanto que guardas silencio un ratito, por la cabeza no paran de aparecer pensamientos. Ahí estás tú queriendo estar en silencio, pero los pensamientos van y vienen. Eso pone en evidencia que en todos nosotros hay un mundo mental, que junto con el plano físico, denso y etérico, hay un ámbito emocional, pero también hay un ámbito mental. Y ese ámbito mental es el ámbito de los pensamientos, que por ahí hay una descripción muy graciosa que parece una radio que tenemos en la cabeza metida y que se nos ha olvidado dónde está el botón de apagado, porque están ahí permanentemente, durante el día como pensamientos, por la noche como sueños. La misma reflexión, ¿ese mundo mental soy yo? ¿Eso es lo que yo soy? Mi contestación sigue siendo negativa. Fijaros que en esta contestación negativa a la parte física, a la parte emocional y a la parte mental, creo que podemos percibir con cierta facilidad que estos componentes, que son nuestros, pero que no somos nosotros, estos componentes tienen una autonomía de nosotros. Para mí esto es muy importante a la hora de confirmar empíricamente de que esos ámbitos no soy yo, porque yo percibo que mi ámbito físico, mi ámbito emocional y mi ámbito mental, a veces, y creo que en muchos seres humanos no es a veces, sino que se produce con mucha frecuencia, van a su bola. El cuerpo físico, por ejemplo, para muchas personas quieren dejar de fumar y no pueden dejar de fumar. O quieren ponerse a dieta para quitarse kilos y no logran mantener la dieta. O el médico le dicen que den un paseo de vez en cuando porque es bueno ese ejercicio para su salud, y sin embargo el cuerpo, a la hora de dar el paseo, el cuerpo dice que no, que prefiere quedarse en casa viendo la tele y no salen. Bueno, ¿quién manda aquí, ¿no? ¿Quién manda aquí? ¿Tú que quieres dar ese paseo o el cuerpo que te dice no? Porque siempre tiene una excusa, ¿no? Porque hace frío, porque hace calor, porque hace viento, porque hace lluvia, porque siempre hay una excusa porque hay una inercia, ¿no? en los hábitos. ¿Qué sucede ahí? Que el cuerpo físico es cierto que está ahí y tiene una autonomía de nosotros. Es verdad que esa autonomía nosotros podemos irla controlando, ponerlo bajo nuestro control, pero es cierto que esa autonomía existe. Lo mismo ocurre con el ámbito de nuestras emociones. En muchas ocasiones nos gustaría que esas emociones que afloran en nosotros no afloraran, o no afloraran con la intensidad que afloran, porque lo estamos pasando mal, nos generan malestar, nos generan dolor, nos generan sufrimiento. Sin embargo, nos damos cuenta que el mundo emocional nos sobrepasa, sobre todo en momentos muy convulsos. Todos habremos tenido algunos en nuestra vida. Es como si ese mundo emocional fuera un tsunami que pasa por encima nuestra y no hay forma de parar esa ola, ¿no? que nos está originando sufrimiento. Es una constatación de que yo estoy aquí y este mundo emocional que está aquí tiene una autonomía y va también a su bola. Y en el ámbito mental, no digamos, el ámbito mental con esos pensamientos, me gusta compartir, lo he hecho en muchas charlas, es la famosa anécdota de despertarte a las 3 de la mañana para hacer pipí y cuando vuelves a la cama, mira por dónde esa mente concreta que está lanzando esos pensamientos le da por traer a tu cabeza un pensamiento que es el que te evita conciliar el sueño. Es el pensamiento exacto que te impide dormir, cuando tú lo que quieres precisamente es dormir. Pues mira por dónde ese mundo mental, que en este caso se personifica en lo que en psicología se conoce como la mente concreta, es decir, la parte de nuestra mente que utilizamos para nuestro día a día, para nuestra ida, nuestra venida, el sota, caballo y rey de la vida cotidiana, está ahí y también tiene una presencia y tiene una autonomía. En definitiva,
teniendo 4 componentes, los que acabo de citar: el cuerpo físico denso, el cuerpo físico menos denso o etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental de la mente concreta, yo soy consciente de que en mí están estos 4 componentes, los detecto, en cuanto que me siento un ratito los detecto, pero sé a su vez que yo no soy eso, con independencia de que aquí encarnado y en esta vida estén presentes en mí, pero yo no soy eso. ¿Qué es lo que soy? ¿Y qué es lo que somos? Porque lo que acabo de compartir es aplicable a mí, pero es aplicable a cualquier ser humano. ¿Qué es lo que somos? Seguimos estando tranquilos, en silencio, respirando. Podemos percibir que todo está en permanente cambio. Nos levantamos por la mañana, nos acostamos por la noche. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, ¿cuántas cosas cambian? Multitud, ¿verdad? Situaciones, conversaciones, escenarios, todo está continuamente cambiando. En nuestra vida en casa, en nuestra vida en el trabajo, en nuestras idas y venidas, todo está en continuo cambio. En cada momento del día, de instante en instante, todo está cambiando. Vale. Pregunta que yo me hago a mí mismo: ¿hay algo que no cambie? Subyacente, más allá de ese cambio continuo, ¿hay algo que no cambie? Bien, pues yo percibo que sí hay algo que no cambia, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y ese ámbito que no cambia, eso que no cambia es que yo soy. Yo me levanto por la mañana y yo me acuesto por la tarde. Por la noche, perdón. Se me ha ido lo de la siesta, yo también me acuesto por la tarde. Pero fundamentalmente por la noche. Más allá del cambio, el hecho de que vivo, el hecho de que existo, eso no cambia. Es verdad que en mi existencia he sido bebé, he sido niño, he sido adolescente, ahora soy una persona madura, envejeceré, digo yo, no lo sé, y ahí hay un cambio físico, y por supuesto que hay cambio emocional, y por supuesto que hay cambios mentales, pero más allá de todos esos cambios, lo cierto es que yo vivo. Vivía cuando era un bebé, vivía cuando era un adolescente, vivía cuando tenía 30 años, vivía cuando tenía 40 años, vivo y existo ahora, y ese hecho en sí, de la vida, de la existencia, está más allá del cambio, aunque esté inserto en multitud de cambios. Para mí ese hecho de que vivo, existo, soy, es una pista. Es una pista para entrever que hay algo más, y que ese algo más es verdadero, porque no es cambiable, porque no es pasajero. Hay algo más. Mientras que todo lo demás está ahí, pero está en permanente cambio, los orientales lo llaman la impermanencia, nada es permanente. Sin embargo, ahí hay algo que parece más permanente, y ese algo más permanente es el hecho de que yo vivo, de que yo existo, de que yo soy. Es más, y eso no tenéis por qué compartirlo conmigo, ni los que estáis aquí, ni los que ven el vídeo de la Fundación Espató. No tiene nadie que compartirlo conmigo, ni yo quiero convencer a nadie, pero yo tengo una percepción clara, diáfana, de que ese hecho de que vivo, de que existo, de que soy, no termina con la muerte física. Tengo esa percepción. Yo tengo una percepción no solamente intelectual, sino experiencial, de que el día en que mi cuerpo físico fallezca, los componentes efímeros, los componentes pasajeros a los que he hecho referencia, de una u otra forma irán desapareciendo. Más o menos rápido, pero irán desapareciendo. Pero el hecho de que yo vivo no va a cambiar. Yo voy a seguir viviendo, yo voy a seguir existiendo. Va a haber una existencia, va a haber una vida más allá de la muerte. Percibo que el cuerpo físico cuando muere, muere, evidentemente. Percibo que el cuerpo etérico, cuando el cuerpo físico muere, es porque de hecho el cuerpo etérico le deja de aportar la vitalidad, que es lo que en el Eclesiastés se define como el célebre cordón de plata, ¿no? Que es un flujo energético por el que el cuerpo etérico le aporta la vitalidad al cuerpo físico. Y el cuerpo etérico parece que sobrevive 3, 2, 4 días al cuerpo físico y se queda junto a él una vez que muere y se va disolviendo. Nuestros componentes emocionales y nuestros componentes mentales, una vez que el cuerpo físico fallece, tienen todavía una duración. Esa duración es mayor o menor en función de la densidad que tengamos nosotros en el ámbito emocional y mental. Una persona que en su mundo emocional esté muy recargado, pues la disolución de ese ámbito emocional tardará más que una persona que cuando se produce el fallecimiento físico, su mundo emocional esté más calmado, más equilibrado, que la disolución de esos componentes será mucho más rápido. Lo mismo ocurre con el ámbito mental. Detrás de la muerte hay una fase que se conoce coloquialmente como el estado de tránsito, que es la parte que hay, el célebre río que hay que pasar con una barca, no decían los antiguos, y enterraban a los muertos con una moneda en la boca o en los ojos para que le pagaran al barquero.
desde la habitación del plano físico a la habitación del plano de luz, hay que pasar un estado intermedio. Metafóricamente es ese río. No hay ningún barquero, ese camino lo hacemos nosotros. Bueno, pues en ese tránsito tienen que quedar atrás esos componentes emocionales, esos componentes mentales, tienen que diluirse. Y cuando entramos en el plano de luz, en la gloria o el cielo del ámbito católico, en el de Bachán del que hablaban los orientales, ya llegamos liberados de todos esos componentes que nos han servido para vivir la vida física, pero que ahora ya han dejado de tener función. Cuando llegamos al plano de luz, cuando volvemos en definitiva a casa, vamos a llamarle así, cuando volvemos ahí, todos esos componentes han quedado atrás. Os traigo la imagen metafórica de, seguro que en la tele en alguna ocasión la habéis visto, de cuando se lanza una nave espacial de la NASA, en Cabo Cañaveral y demás. Vemos que al principio la nave es muy grande, ¿no? Lo que sale es enormemente grande. Y hay un momento concreto cuando ha cogido altura donde va soltando componentes, ¿verdad? Y finalmente ya se sale al espacio exterior lo que es en sí la nave. Lo demás han sido como elementos de apoyo, de combustible, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando nuestro cuerpo físico fallece, ocurre algo parecido. Nos dirigimos hacia el plano de luz y vamos dejando componentes. El componente físico, tanto denso como etérico, es el primero, y el componente emocional y el componente mental surgido del funcionamiento de la mente concreta. Y es así ya como entramos en el plano de luz. ¿Y qué es lo que entra en el plano de luz? Lo que realmente somos, lo que realmente soy, respondiendo a la pregunta, eso es. Las corrientes espirituales, cuando se refieren a esos componentes que realmente somos, dice Pablo de Tarso en sus cartas, que están recogidas en los evangelios cristianos, dice Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento, somos cuerpo, alma y espíritu. Es un esquema básico para que nos enteremos de qué va esto. Con el cuerpo, Pablo de Tarso no hace distingos. Mete todo lo que yo acabo de comentar como ámbito cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental, de la mente concreta, lo mete dentro de la palabra cuerpo. Y después nos habla de otros dos componentes, alma y espíritu. Cuando acudimos a la teosofía, se nos habla no de dos, sino de tres componentes no pasajeros. Se nos habla del alma, que se le conoce como alma humana o cuerpo causal. Se habla de espíritu, que en lenguaje oriental se utiliza el término de atma, pero se habla también del alma universal, cosa que no aparece en las cartas de Pablo. Sí aparece en otras reflexiones espirituales, en la Vedanta, por ejemplo, o en los libros védicos, aparece esta Entonces, nosotros somos alma y espíritu en la percepción cristiana, alma universal y espíritu en la percepción teosófica. Distinguir entre estos tres componentes, esquemáticamente hablando, no es posible. Pero de una forma muy sucinta se podría decir de la siguiente forma. El alma humana es mía. Es decir, todos tenemos un alma. Todos tenemos un alma. Ese alma es una composición de distintos elementos, por llamarlo de alguna forma. Por ejemplo, se le llama cuerpo causal. ¿Por qué se le llama cuerpo causal? Porque ese alma humana, ese alma que está en ti, que está en cada ser humano, cada uno tiene la suya, ese alma lo que hace es recoger todas las experiencias que se viven. Y la recogen en su esencia, pero también la recogen por las relaciones de causa y efecto que lo que tú vives pone en marcha. Tenemos que ser conscientes que cuando estamos aquí encarnados, las cosas que hacemos, cualquier cosa que hacemos, eso pone en marcha una relación de causas y efectos. Habéis venido aquí esta tarde porque os ha dado la gana, pero esto tiene después un efecto en vuestra vida. Puede ser mínimo, puede ser grande, yo no lo sé, pero eso tiene un efecto en la vida. Cualquier cosa que uno hace tiene un efecto. Lo mismo, ese efecto no dura más de 24 o 48 horas, o dura años, Yo que sé, a veces tú tomas la decisión de unirte a una persona, pongamos por caso, y eso es una decisión que tiene una consecuencia, tiene unos efectos que puede durar muchos años, ¿no? Todos somos conscientes que en nuestra vida han aparecido cosas que han tenido después un impacto que ha sido muy duradero. Cuando se habla del alma y cuando se habla del cuerpo causal, lo único que se nos pone en evidencia es que existe una ley, que es la ley de la compensación, que es la ley de causa y efecto, y es que lo que tú haces en esta vida, hay cosas cuyos efectos no concluyen en esta vida, sino que siguen en vidas siguientes. Y eso se recoge en el cuerpo causal, que se llama causal precisamente por eso, por el juego de causa y efecto. Y ese cuerpo causal tiene recogida esas experiencias, tiene recogida esa relación de causa y efecto, y cuando se vuelve a encarnar para desarrollar unas experiencias que tienen que ver
con su desarrollo espiritual, pero hace suyo los efectos que están ahí, patentes en el mundo álmico, lo hace suyo para desplegarlo en la siguiente vida. Por eso se le llama causal. Y dentro del ámbito álmico, del ámbito del alma humana, también se le ha dado tradicionalmente en las corrientes espirituales serias, se le ha dado mucha importancia a un componente que parece físico pero que no lo es. Digo que parece físico porque estamos hablando de la mente, pero no de la mente esta que utilizamos para todos los días, sino de una mente que se llamaría de la mente superior, la mente abstracta, que es, nosotros tenemos una mente y utilizamos una gran parte de nuestro tiempo, el uso que hacemos de la mente, ¿para qué es? Para las cosas cotidianas, para las cosas del día a día, para las tareas domésticas, para las actividades laborales, para eso lo utilizamos. Pero somos conscientes de que nuestra mente también tiene otras funciones, que a lo mejor desarrollamos menos, pero que podríamos desarrollar más, que es cuando a la mente la ocupamos de cosas que van más allá del sota, caballo y rey. Es cuando a la mente, por ejemplo, le hacemos preguntas sobre la existencia, cuando le hacemos preguntas sobre la vida, cuando utilizamos la mente para plantearnos las grandes cuestiones de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es el cosmos, qué es el universo. Y la humanidad, a través de la filosofía, a través de la espiritualidad, a través de la ciencia, se ha planteado este tipo de reflexiones. Aquí se está utilizando la mente abstracta. Da igual que lo hagamos desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico. Nos estamos planteando las grandes cosas, las grandes cuestiones de la existencia. Yo creo que empezamos a entrever además que estos campos, que por los dogmatismos han aparecido históricamente enfrentados, no están enfrentados. Que de corazón un científico, de corazón un filósofo y de corazón una persona más volcada en la espiritualidad, están intentando acercarse al discernimiento sobre estos grandes temas. Lo hacen desde una perspectiva, desde otra, pero están yendo, el núcleo duro que quieren tocar es el mismo, ¿no? Con lo que realmente la humanidad, y estoy convencido que será así, avanzará hacia una síntesis, no hacia una confrontación de ciencia, filosofía y espiritualidad, sino hacia una síntesis. Pues bien, estos campos ayudan a desarrollar la mente abstracta. Nosotros en nuestra vida, cuando nos planteamos grandes cuestiones sobre la vida, sobre la muerte, estamos desarrollando nuestra mente abstracta. Y esa mente abstracta es la que va abriendo la conexión que hay entre nuestros elementos, vamos a llamarles superiores, imperecederos, y nuestros elementos perecederos. Cuando he hablado del cuerpo físico denso, del cuerpo etérico, del mundo emocional y del mundo mental, de la mente concreta, estos componentes que son los efímeros, que son, por decirlo de alguna forma, los inferiores, la conexión con nuestro yo superior, que estaría compuesto por el alma humana, por el alma universal y por el espíritu, la conexión, el canal de comunicación es precisamente la mente abstracta. Cuando la mente abstracta se desarrolla, cuando la mente abstracta se abre, es posible que lo que somos, permitirme que utilice esta forma de expresarlo porque me encanta, llueva, es decir, lo que somos, porque es lo que realmente de forma permanente somos, llueva sobre aquello que somos efímeramente. Porque mucha gente me dice, bueno, mire, ¿yo cómo consigo que a mi mundo mental, de la mente concreta, llegue lo que yo soy? Que lo que yo soy se haga presente o llegue a mi ámbito emocional. Para eso tenemos que abrir un conductor. Ese conducto es la mente abstracta, lo que en sánscrito se denomina manas superior, en diferencia al manas inferior, que es la mente concreta. Hace falta desarrollar eso como si fuera un cáliz que se abre, ¿no? Pues bien, ese mundo de la mente superior está ligada al mundo álmico, está ligada a nuestra alma humana y permite precisamente que las cualidades de nuestra alma vayan llegando a nuestro mundo mental, a nuestro mundo emocional y se vayan plasmando en nuestra vida cotidiana. Ese es el alma humana, del que hablan tantísimas corrientes espirituales, o cuerpo causal. Junto con eso se habla de un alma universal. ¿Qué es eso del alma universal? Pues se debe a una circunstancia muy bella, y es que las almas, siendo cada una, y cada ser humano teniendo su alma humana, finalmente todas las almas están unidas. Pertenecen a una misma alma, que es lo que coloquialmente se conoce como alma universal, también llamado Buddhi, el elemento búdico. Ese alma universal, para que podamos entenderlo con facilidad, podríamos representarlo de la siguiente manera. Imaginaros un árbol de un enorme tronco. No sé, estos ficus que hay aquí en la ciudad de Sevilla, ¿no? Que tienen estos troncos tan enormes. Podemos ver como ese tronco, a poco que sale para arriba, se divide en dos grandes troncos o más. Y a su vez ese tronco se va dividiendo en otros troncos. Y finalmente a cada uno de estos troncos le van saliendo ramas. Y a las ramas le van saliendo otras ramas. Y de las ramas van saliendo hojas y ramitas y más hojas. Pues bien, con ese espectáculo colosal de ese gran árbol, podríamos decir que cada hoja es un alma. Pero a su vez todas las hojas, todas las almas pertenecen al mismo árbol.
Esa es la metáfora que comparto con vosotros y con vosotras a la hora de hablar del alma universal. Se entiende que alma realmente hay una y que todas las almas están viviendo, han sido generadas y están viviendo en ese alma única, en ese alma universal, lo cual no quita que cada uno tenga su propia alma, su alma humana. Y por fin el espíritu diríamos que es lo que realmente somos. Si utilizo a veces el símil de conductor y coche, diciendo que el coche es nuestro yo físico, mental y emocional, y el conductor es lo que encarna en el coche para experienciar la vivencia humana, pues bien, desde esa perspectiva podríamos decir que el espíritu utiliza un coche que es el alma y el alma utiliza un coche que es el cuerpo. Lo que realmente somos es espíritu. La divinidad, la esencia divina que todos tenemos en nuestro interior, es espíritu. Es espíritu que en la espiritualidad cristiana se nos habla de su existencia en distintos apartados, pero muy especialmente en los Hechos de los Apóstoles, cuando se nos describe el día de Pentecostés, en el que una serie de personas perciben el Espíritu Santo, que es como se le llama ahí en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Pues es una maravilla, en el sentido de que el Espíritu Santo no es ni más ni menos que el Espíritu que es uno en cada uno. El Espíritu que es uno en cada uno. El Atma. ¿Qué es eso del Espíritu uno en cada uno? El Espíritu es uno. La divinidad es una. La divinidad no admite ser troceada. Sin embargo, se da la maravilla de que siendo una, está en cada uno. Y todos tenemos ese componente en nuestra vida. De eso se dieron cuenta esos 120 primeros cristianos que formaban el grupo llamado Camino, al que se hace referencia en los Hechos de los Apóstoles. Cuando nos damos cuenta de eso, significa que te estás dando cuenta de tu divinidad, que te estás dando cuenta de lo que realmente eres. A partir de ahí, el quid de la cuestión está en vivir en coherencia con lo que eres. No en coherencia con lo que dice tu cuerpo físico, no en coherencia con lo que dice tu cuerpo emocional, sino desde el espíritu que eres, que el Espíritu Santo se haga en ti. Como he compartido también en distintos vídeos de la Fundación Espató, entender que el espíritu siendo uno esté en cada uno, el símil que nos puede valer es el aire que respiramos. El aire es uno, obviamente es uno, el aire no tiene nombres, es uno. Pero sin embargo, cuando tú lo inspiras y está en tus pulmones, ese aire está en ti. Nadie está tan loco como para ponerle nombre al aire, como para decir que ese aire es suyo, pero lo cierto es que cuando tú inspiras, el aire está en ti. De la misma forma, el espíritu está en cada uno de nosotros. De hecho, está en cada forma de vida. Es uno, pero está en cada uno. Con lo que, resumiendo, junto a los 4 componentes pasajeros, efímeros, perecederos, a los que hacía referencia anteriormente, he añadido otros 3 que son imperecederos, en el sentido de que no mueren con la muerte del cuerpo físico ni en lo que viene después, que es nuestra alma, el alma humana, la ligazón de ese alma con Budi, con el alma universal, y por encima de todo ello lo que realmente somos, la esencia divina más pura, que es el espíritu, el Atma, el Espíritu Santo, como queramos denominarlo. Y llegamos por fin a la pregunta del millón. Bueno, ¿y quién lo que somos? ¿Quién lo que soy? Los componentes perecederos conforman la personalidad. Los 4 componentes inferiores conforman la personalidad. Muchas personas se asocian, se identifican con esos componentes perecederos, con esos 4, y con su personalidad. Tal como yo lo percibo y veo, y mucha gente antes que yo lo han percibido y lo han visto con más sabiduría, por supuesto, que yo mismo, yo no soy eso. Eso es como representar, entre comillas, una obra de teatro. Es como si estuviera representando yo aquí el papel de Emilio. En esta vida soy Emilio Carrillo. ¿Y por qué soy Emilio Carrillo? Porque lo he elegido. Porque para mi evolución espiritual, para mi desarrollo espiritual, el desarrollo de mis componentes superiores, he elegido este papel. Un papel con el que puedo vivir unas experiencias, con el que puedo conocer una serie de gente, con el que puedo compartir una serie de cosas, con el que puedo desarrollar una serie de vivencias, que son las que yo en el plano de luz he considerado pertinentes, tanto por las relaciones de causa y efecto que vienen de vidas anteriores, como para desplegar experiencias que vienen bien para ir dándome cuenta, recordando cada vez más lo que soy. El desarrollo espiritual, al fin y al cabo, es una especie de recuerdo de lo que somos, salir de la amnesia. Los elementos que he comentado como elementos superiores, el alma humana, el alma universal, el espíritu, están en todos los seres humanos. Pero también es verdad que muchos seres humanos están como en potencia, porque no están desarrollados, están olvidados. Hay una amnesia con relación a ellos y están en forma de embrión. Es como unas semillas que están ahí esperando surgir, pero como no te das cuenta de su existencia, se quedan a modo de semilla. En nuestro desarrollo espiritual, nuestro
nuestro propósito en el desarrollo espiritual es ir tomando conciencia de estos elementos para que no se queden como semillas, sino que vayan germinando y vayan floreciendo y finalmente tomen el mando de nuestra vida. Lo que es lo mismo que decir que yo, que lo que realmente soy, yo tome el mando de mi vida y no el personaje, no el actor ahora que provisionalmente tanta gente se identifica con ello. Con lo que cuando yo me miro a mí mismo, yo no me veo como Emilio. Y eso no me produce ninguna esquizofrenia, en absoluto. Es decir, bueno, yo a Emilio Carrillo, entre comillas, le estoy muy agradecido. Y a mis componentes físicos, mentales, le estoy muy agradecido. Pero yo sé que soy otra cosa. Y sé que soy otra cosa y además sé que eso va a ser ineludible, que me dé cuenta. Ya me di cuenta, pero si no me diera cuenta, cuando llegue el momento de la muerte. Porque ahí esos elementos efímeros, perecederos, van a ir disolviéndose, van a ir desapareciendo. Y sin embargo, lo que yo soy no va a desaparecer. Con lo que la percepción que yo tengo de mí es que lo que realmente soy es ese espíritu que os he comentado, ese alma universal que he compartido. Siendo eso como sois vosotros, ahí no hay diferencia, ahí lo que hay es una unidad completa, porque ese espíritu es uno, porque ese alma universal es una, y la diferenciación desde el punto de vista de nuestros componentes espirituales álmicos es el alma humana, que vosotros tenéis un alma y yo tengo otra, cada uno tenemos la nuestra. El alma, al fin y al cabo, lo que va siendo una especie de batería que va recogiendo todas las experiencias y te va diciendo cómo vas evolucionando en conciencia, cómo vas desarrollándote espiritualmente, porque la evolución en conciencia no es ni más ni menos que eso, tu nivel de desarrollo espiritual, de recuerdo de lo que realmente eres. Entonces yo soy consciente que mis componentes superiores están encarnados en este cuerpo físico, con sus componentes emocionales y mentales. No me identifico con ellos, me identifico cada vez menos e intento que mi vida esté regida por lo que realmente soy. Intento que mi componente álmico y mi componente espiritual esté cada vez más presente y que lo que son las cualidades de esos cuerpos superiores, que están llenos de amor, que están llenos de bondad, que están llenos de empatía, de comprensión, de compasión, que es el amor, ¿no? Es la palabra que todo eso lo define, esté cada vez más presente en mi vida, porque sé qué es lo que soy. Y por supuesto también ir trascendiendo la conciencia basada en la percepción del yo, por una conciencia que Willy Jigger, este místico, este benedictino que ha hecho tanto por traer la práctica del Zen a Europa, denomina la conciencia transpersonal. Esto finalmente que estoy compartiendo lo que te conlleva es a darte cuenta, oye, de que tú no te puedes encerrar en tu yo, porque tú no eres eso, y que tienes que abrirte mucho más a los demás, y esto tiene consecuencias prácticas. En cuanto a lo que comparto, ¿por qué comparto lo que comparto? Pues porque lo he sentido siempre. Es decir, cuando encarnamos, dentro de lo que es nuestro kit de encarnación, permitidme que utilice esta expresión, dentro de lo que es nuestro kit de encarnación, encarnamos para desarrollar unas experiencias que están ligadas a nuestro desarrollo espiritual. Pues bien, para desarrollar esas experiencias y para las vivencias que vamos a tener aquí, traemos un kit de encarnación con nosotros. Entre las cosas que componen ese kit son nuestros dones y talentos. Cada uno tiene unas facultades, unas capacidades innatas, que las trae consigo. Y eso no es casualidad. Cada uno tiene unas facultades y cualidades innatas porque son los instrumentos, las herramientas pertinentes para vivir aquí lo que tú quieres vivir. De tal forma que si tú tienes el don de no sé qué o el don de no sé cuánto, esos dones son una pista de las experiencias que tú allí, no encarnado, has elegido desplegar cuando encarnaras. Y yo lo que he sentido hace mucho tiempo es que un don que tengo, no sé si tendré más de forma tan marcada, pero esto desde luego lo tengo de forma marcada, es la introspección comunicación, que lo he hecho siempre en muy distintos ámbitos, no ya en el ámbito espiritual, donde el tema es, entre comillas, más reciente, en cuanto que el momento en el que yo empecé a compartir cosas sobre temas espirituales, empezar a participar en charlas, empezar a escribir libros, eso es a partir del año 2000, con lo que han pasado 17 años. En febrero del año 2017 se han cumplido 17 años, pero antes en otros ámbitos también lo venía desplegando. Y lo que percibo es que hay algo en mí que lo que voy conociendo a través del estudio, lo que voy conociendo a través de las experiencias, lo que voy percibiendo a través de la intuición, compartirlo con los demás. Percibo que tengo un don, como cada uno tiene el suyo, y aquí no me estoy poniendo ninguna medalla, cada uno tiene sus dones, yo tengo tengo el don de que a lo mejor cosas que en libros espirituales son especialmente densos o son muchas páginas, yo tengo la capacidad de verlo y de sintetizarlo y de esquematizarlo de una forma más coloquial que le puede servir más a la gente para acercarse a eso, y desde luego no me cansaré de repetirlo, cuando se comparte, quien más recibe es el que comparte. Yo no comparto por eso, yo comparto porque me sale de mí.
pero he percibido que desde luego quien más recibe al compartir soy yo. La gente me dice muchas veces que si me da la gracia, que si no sé qué, ¿no? Cuando comparto, quien más recibo soy yo. Cuando cada vez que, por ejemplo, yo explicito públicamente lo que acabo de explicitar, sobre los distintos componentes, lo que son perecederos, eso, lo que son imperecederos, eso se va asentando cada vez más en mí. Eso cada vez se va haciendo más realidad en mi vida, ¿no? Con lo que yo estoy enormemente agradecido a todas las personas con las que puedo compartir, porque a su vez yo recibo muchísimo de eso. Esto me permite pasar a la cuestión del ego. ¿Qué es el ego? Cuando vamos a corrientes espirituales, a tradiciones asentadas, fundamentadas, que tienen fundamento, nos encontramos con un problema. Y es que a veces se utiliza el término ego para hablar de nuestro componente espiritual. Y esto confunde. Sobre todo cuando ya la psicología, durante el siglo XX, el término ego lo ha divulgado mucho y lo ha unido al ámbito de la personalidad. Entonces, siendo consciente de que a lo mejor personas que sigan este vídeo, el concepto de ego lo ligan a lo espiritual y se habla de un ego espiritual, de una individualidad espiritual, yo ahora, al hilo de la pregunta que se ha formulado al inicio del programa, voy a hablar del ego, pero como se habla en psicología, no como el yo superior, en absoluto, sino como el ego relacionado con nuestro mundo físico, con nuestro mundo mental, con nuestro mundo emocional, en definitiva, con nuestra personalidad. Para entender ese ego, lo primero que tenemos que ser conscientes es que, utilizando el símil otra vez del conductor y el coche que engloba todos nuestros componentes perecederos, el conductor que engloba nuestros componentes imperecederos, utilizando el símil del conductor y el coche, cuando estamos aquí encarnados, pueden pasar dos cosas. Que el conductor lleve el mando del coche, que es lo normal, o que el conductor esté dormido y el coche no tenga un mando consciente, el conductor no lleve el mando del coche. Lo normal sería que estamos aquí encarnados y desde lo que realmente somos llevamos el mando de nuestra vida. Pero esto todavía le ocurre a pocos seres humanos. Le ha ocurrido históricamente a algunos seres humanos que han evolucionado espiritualmente, pero hasta ahora no ha sido la nota dominante. Para muchos seres humanos su vida consiste en que se olvidan del conductor que son y el conductor no es el que lleva el mando del coche. Entonces se pregunta uno a sí mismo, bueno, ¿y si el conductor no lleva el mando del coche? ¿Quién lleva el mando del coche? Claro, estás aquí encarnado. Cuando te levantas por la mañana te levantas, no te quedas en la cama metido y vas realizando una serie de actividades y vas a trabajar, por ejemplo, o por la tarde te tumbas en el sofá a ver la tele, por ejemplo, o lees el periódico. ¿Eso quién lo hace? Sí, lo estás haciendo tú, con tus componentes mentales, emocionales, pero ¿quién está llevando ese mando ahí? Si el conductor no está presente porque está dormido, está olvidado, está como en potencia pero no se ha desarrollado, ¿quién lleva el mando? Bien, en el ámbito del coche, decimos en informática, se ha puesto muy de moda lo de sistema operativo. Nuestro móvil tiene un sistema operativo, nuestro ordenador tiene un sistema operativo. Bueno, pues nuestra personalidad, los 4 componentes que componen nuestra parte inferior, nuestros 4 componentes inferiores y perecederos, tienen un sistema operativo. El sistema operativo es la mente concreta. Y cuando falta un mando consciente, la mente concreta de manera automática pone en marcha, expresado de forma muy metafórica, pone en marcha un piloto automático. Eso del piloto automático más o menos sabemos lo que es. Sabemos que, por ejemplo, en los aviones, el comandante, el piloto y el copiloto tienen a su disposición un piloto automático que pueden activar, que pueden encender para hacer que la travesía, sobre todo cuando son viajes largos, etcétera, no sea tan la tensión continua de estar pendiente ahí del vuelo. Se enciende el piloto automático con las coordenadas que se le da y ya el piloto automático lleva la aeronave. Si hay turbulencia o se está llegando al punto de destino, otra vez el comandante toma el mando del avión. Pero puede haber una buena parte del vuelo donde vayamos, la aeronave vaya en piloto automático. Bueno, pues permitirme que utilice este ejemplo para poner de manifiesto lo que es el ego. El ego es algo que activa la mente, por tanto es un objeto mental, pertenece al ámbito mental y tiene como funcionalidad que tú puedas desarrollar las actividades cotidianas, el sota, caballo y rey de todos los días, aunque te hayas olvidado completamente de lo que tú eres. Aunque no tengas ni idea de tu auténtica esencia, de tu ámbito espiritual, de tu ámbito álmico, lo hayas olvidado por completo. Pero estás aquí y tu coche se va moviendo no bajo el mando del conductor, que es el mando consciente, sino bajo el mando del ego,
del piloto automático. Por cierto, que en el momento en que un ser humano recuerde lo que es, en el momento en que un ser humano desarrolle lo que realmente es, y eso que son semillas que hablaba antes, haga que crezca, haga que germine, el piloto automático tiene una ventaja, y es que se desactiva solo. Es decir, se activa ante la ausencia de mando consciente, y se activa cuando el conductor aparece en escena. Con lo que al ego no hay que matarlo. Al ego le tenemos que estar agradecidos, si cabe, porque está haciendo una función muy importante mientras que estás dormido. En el momento en el que tú tomas conciencia, el ego pasa a desactivarse y pasa a un segundo plano hasta que desaparece de tu vida. Y te ha dado una función muy importante, que mientras que tú estabas en el olvido de lo que eres, hayas podido aquí seguir viviendo tu vida. Cuando yo analizo mi vida, o cuando analizo la vida de los demás, cuando analizo mi vida desde el punto de vista de la presencia del ego en ella, ahora o en otras épocas de lo que ha sido mi discurrir como Emilion, o percibo cómo viven las demás personas, es enormemente sencillo darse cuenta de si mi vida o la vida de los demás, de cada uno, está bajo el mando del ego o bajo el mando consciente. Es muy sencillo. Sobre todo hay un elemento clave, que es la confianza. La confianza. Hay otros muchos elementos, pero ya está hablando mucho sobre esto. Pero como quiero ir al grano, hay un tema clave que es la confianza. El ego no confía en la vida. Mientras que lo que realmente somos, la confianza en la vida es completa. El ego, también ligado a la mente, la vida siempre la está cuestionando. Siempre hay algo que le parece mal, siempre hay algo que habría que arreglar, siempre. Hay falta de confianza, no hay aceptación y hay queja. Falta de confianza, falta de aceptación a lo que la vida te está trayendo, a lo que la vida te está poniendo por delante, y hay queja. Eso es el ego. Y hay que entender que el ego funcione así, porque el ego tiene sus días contados. Los componentes no perecederos, alma universal, espíritu, no tienen los días contados. Lo que yo soy, lo que vosotros sois, no tenemos los días contados. Pero lo que estamos utilizando para vivir la experiencia humana sí lo tiene. El ego pertenece a ese ámbito del yo físico, mental y emocional, pertenece al ámbito de la personalidad. Y es lógico que el ego tenga miedo. ¿Por qué? Porque tiene sus días contados. Y está contemplando la vida, por tanto, con miedo, porque sabe que va a morir. Y es normal que si tú vayas por la vida como temiendo que en cualquier momento te vaya a pasar algo. No sé, como ir por un campo de minas. O con la película esta del francotirador, que en cualquier momento te van a dar un tiro por la espalda antes de que vas por la vida con miedo. Así va el ego por la vida. Entonces, ese miedo hace que contemples la vida en dualidad. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta. Y que esté continuamente enjuiciando. Lo que realmente somos, esto no lo conoce. No hay juicio. Desde el espíritu, desde nuestra dimensión álmica espiritual, no hay juicio. ¿Qué juicio va a haber? La vida es una. Y la vida, lo que estás viviendo es precisamente lo que tú necesitas para darte cuenta de lo que eres, para tu desarrollo. Entonces a la vida se le contempla con un enorme agradecimiento, sabiendo que todo tiene su sentido profundo, de que no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, sabiendo que todo tiene su porqué y su para qué. Se acabó el miedo a la vida. ¿El miedo de qué? Como dijo muy bien Serrat en una de sus primeras canciones, abrázate al presente, ¿no? ¿Qué más da que pegue o bese? Abrázate al presente, ¿qué más da que pegue o bese? Que la vida pega, tiene su sentido profundo, que la vida besa, tiene su sentido profundo. Hay una confianza en ella, pero el ego no tiene esa confianza. Entonces las personas que viven su vida bajo el influjo del ego no confían en la vida. Y la no confianza en la vida conlleva la no aceptación, conlleva el juicio, conlleva la dualidad, conlleva la queja. Y eso inevitablemente conlleva sufrimiento. Inevitablemente. Esa es la fuente, la raíz fundamental del sufrimiento humano. Mientras que una persona que poco a poco va percibiendo lo que es, va desarrollando sus componentes imperecederos, va viviendo en coherencia con ello, va comprobando que la vida y yo soy lo mismo, es que no hay diferencia y por tanto la confianza en la vida es completa y vas percibiendo que la vida está siempre abrazándote, siempre te está dando señales para tu desarrollo espiritual y vas percibiendo que todo tiene su sentido profundo, que nada es casual, que este encuentro, que aquel encuentro, que aquello que conllevó esto y después aquello conllevó aquello, te vas dando cuenta de que todo es una especie de gran diagrama donde todo está perfectamente relacionado, donde todo es coherente y eso lo que te aporta es una enorme confianza en la vida. La confianza en la vida te da aceptación, ocurra lo que ocurra, pegue o bese, pero una aceptación que no es resignación,
que no es impotencia, que no es decir, ¿qué voy a hacer? No tengo otro remedio. No, no, no. Es una aceptación que es fruto de la confianza, es hijo. Esa aceptación es hija de la confianza. Y por supuesto desaparece la queja. Ya en tu vida no hay queja. Vives cada cosa, vives cada situación, cogiendo el toro por los cuernos, sacándole el máximo jugo y empiezas a darte cuenta de que todo son experiencias, oportunidades. De que la vida, todo lo que hay en ella son experiencias, oportunidades. Ya el mundo de los problemas se te quita de la cabeza, no hay problemas, son experiencias, oportunidades. Y esto es un tema que, siendo puramente una denominación, tiene implicaciones enormes. Y me gusta decir que es una práctica muy aconsejable. A los problemas ya, por favor, no los llamemos más problemas. Vamos a llamarlo experiencia, oportunidad. Y simplemente con ese cambio de enfoque las cosas cambian por completo. Para el ego la vida está llena de problemas. Para nuestra dimensión espiritual, la vida está llena de experiencias, oportunidades que permiten precisamente que vayamos tomando conciencia de lo que somos y vayamos desarrollándonos espiritualmente.